Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este 20 de septiembre del año 2024. Último programa de esta semana. Comenzamos con notas rápidas. Fueron hallados 11 cuerpos sin vida en Ojinaga, Chihuahua. Relacionan estos hechos de violencia con otros que están ocurriendo en toda la República Mexicana, con las masacres en el estado de Sinaloa por la lucha entre facciones del cártel de Sinaloa entre los Chapos y los Mayos. Andrés Manuel López Obrador no hace nada por brindar seguridad a los ciudadanos. Un nuevo informe presentado por la Organización de las Naciones Unidas revela que en México, diariamente, 14 niños desaparecen. 14 niños desaparecen en México diariamente con el gobierno de López Obrador. El 74% de estos 14 niños que desaparecen son casi siempre niñas. Voy a resumir parte de este informe. Este informe está titulado en la página de Naciones Unidas como Niños en Gaza, México, explosiones en el Líbano, las noticias del jueves. Cada día desaparecen 14 niños en México. El Comité sobre México alertó sobre la desaparición de 14 niños en este país, uno cada 2 horas. Cada 2 horas desaparece un niño. Pedimos que sea de la mayor prioridad y que no se tomen medidas inmediatas, medidas inmediatas y efectivas para prevenir, investigar, sancionar las desapariciones de niños, incluidas las desapariciones forzosas, y que haya una búsqueda inmediata y se elimine el periodo de 72 horas de espera para que se pueda en México iniciar una investigación, porque formalmente dicen que después de las 72 horas, que no es una ley, pero es un uso legal, es una práctica que se hace en todas las agencias de investigación, se pueda declarar a un menor de edad desaparecido. El vicepresidente del comité, Luis Pedernera, indicó que en México hay 17,788 niños y adolescentes desaparecidos en la actualidad. El 55% son niñas y las cifras mayores se dan a partir de la edad de 12 años, que llegan a ser el 74% en México, según la información que el comité ha presentado. Cada día desaparecen 14 niños, uno cada 2 horas en México, con el gobierno del presidente López Obrador. El comité también analizó la situación de niños desaparecidos en Argentina y pidió a los estados, tanto a México como a Argentina, asegurarse que los niños que sufren persistentes niveles de pobreza tengan un apoyo financiero adecuado y el acceso a los servicios médicos gratuitos, algo en lo que ha fallado fundamentalmente el gobierno de México. Más traiciones con relación a la Cámara de Diputados. Formalmente, 8 diputados de oposición se han unido al partido Morena y al Partido del Trabajo, que forman parte de la misma coalición. Traicionan a millones de votantes que les dieron la oportunidad de ocupar un cargo público para que fueran contrapeso, para que fueran oposición a Morena. Cifras oficiales dicen que más de 3 militares fueron asesinados en Sinaloa, 57 personas perdieron la vida, 47 autos robados o incendiados, destruidos, y la desaparición de cientos de personas en la lucha entre los Mayos y los Chapos. Autovictimización. Gerardo Fernández Noroña, del PT Morena, acusó que fue agredido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez. Sin embargo, pues no da mayores explicaciones, no presenta el video completo. Como en otras ocasiones, los morenistas como Noroña recurren a victimizarse y amenaza a un hombre, escasos 3 segundos, con que lo puede grabar y exhibir en redes sociales. Los políticos de Morena no son bien vistos en México desde que tienen la ambición de destruir el poder judicial
y militarizar México. Genaro García Luna, en su reciente carta, acusa que Andrés Manuel López Obrador tiene relación con los grupos criminales de la droga y que tanto las agencias de investigación de Estados Unidos como de México tienen información en concreto en audios, videos y textos que demuestran que el presidente tiene esta relación criminal. Esto nunca antes lo había dicho Genaro García Luna. Ahora lo está dando a conocer a través de su abogado y al menos 3 periodistas en una carta. No obstante, Genaro García Luna no está diciendo nada nuevo. Se está basando en fuentes ya conocidas. Testigos directos de que Andrés Manuel López Obrador fue financiado por el cártel de Sinaloa. Tenemos el testimonio de Sergio Valdés Villagrán, alias El Grande. El Grande le entregó a López Obrador $500,000 en el hotel de la comarca lagunera. Esto se dijo. Esto fue citado por Genaro García Luna, incluso también en el juicio que se le siguió en su contra. Lo reitera la periodista Anabel Hernández. También tenemos el testimonio de Reinaldo Zambada, quien dijo durante el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán que le entregó a López Obrador $7 millones desde el año 2005, en que era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Por tanto, lo que dice Genaro García Luna se estaría confirmando por otros funcionarios, que hay documentos en poder de la DEA y de la extinta PGR que prueban la relación criminal de López Obrador con el cártel de Sinaloa. Sin embargo, hay otras cosas interesantes dentro de esta historia. ¿Por qué no se ha procedido legalmente contra López Obrador en tiempos de Felipe Calderón? Arrepentidos de haber votado por Morena. Hernán Gómez Bruera, que antes era un fanático simpatizante, se le considera el más feroz atacante de la Marea Rosa, se sinceró para el periódico El Universal con una reflexión en que se lamenta de haber apoyado a López Obrador porque está cerrando este sexenio, destruyendo el Poder Judicial. Otro arrepentido de haber votado y de haber apoyado a Morena es el caso de Jorge Volpi, igualmente por la reforma al Poder Judicial que desaparece esta garantía y los derechos de los ciudadanos, la forma de exigir sus derechos. Denuncia la destrucción del Poder Judicial de la Federación Mexicano el intelectual argentino, el doctor Pablo Muñoz Iturrieta. Asegura que esta reforma corrompe aún más el Poder Judicial. Esto para mí muestra que el doctor Muñoz Iturrieta sí tiene un interés legítimo, un interés de conocer los daños que ocasiona el chavismo en nuestro país, no como la mafia de mentirosos que están ligados a Eduardo Verástegui, que él lo único que hace es irse hasta España o encerrarse en un hotel de 5 estrellas a decir que él va a cambiar a México, que porque la gente tiene que votar por él y darle dinero. Sabemos que Verástegui no es más que una farsa, una herramienta para destruir el voto católico en México. Las evidencias lo muestran así. Hola a todos, espero que se encuentren bien. Les pido disculpas por el sonido, espero que se encuentren bien. Muy buenas tardes. Hoy vamos a estar hablando de un tema gravísimo, de un tema muy preocupante. Que si ya en México había un problema fundamental con la justicia, hoy en día se ha reformado la justicia de tal manera que la elección de jueces y de fiscales va a recaer sobre el voto popular. Esto es un problema fundamental y vamos a explicar por qué. Esta es una exigencia del Foro de San Pablo, esta es una exigencia que lleva al límite lo que pedía en la transformación de la justicia. Hasta tal punto que cuando lo quisieron hacer en otros países, hasta las mismas Naciones Unidas dijo que era demasiado. Hasta los mismos organismos de derechos humanos de izquierda dijeron, no, esperen, no podemos ir tan lejos. Esto es lo que ha hecho López Obrador en México. Esto es algo realmente gravísimo y vamos a analizar todas las implicaciones y lo que esto significa. Y como ustedes ya saben, se ha trasladado a un sistema de votación y que va a ser el sistema electoral de México quien va a estar a cargo de la elección de todos estos fiscales y jueces. Eso es el primer problema. Vamos a hablar con un abogado experto en derecho electoral porque se abre una nueva puerta
para las elecciones en México. Eso en primer lugar. En segundo lugar, en nombre de la justicia y en nombre de que ahora no vamos a tener miedo para juzgar a criminales y demás, se van a permitir los juicios invisibles. ¿Qué son los juicios invisibles? Donde vas a llegar a un juzgado y te va a juzgar a alguien que nunca vas a saber quién es, nunca le vas a ver el rostro. Lo cual, esto, obviamente, ¿y por qué se creen que el Foro de San Pablo lo quería hacer? Porque se va a terminar politizando la justicia. Y si ya la justicia en México estaba politizada, yo se los tengo que decir de todo corazón, solamente podemos esperar lo peor de este sistema. Es una situación terrible, muy terrible. Ahora, yo no estoy diciendo que AMLO está destruyendo un sistema que funcionaba lo más bien. No, el sistema ya estaba corrompido, profundamente corrompido en México. Pero ahora nos estamos encontrando ante una situación gravísima en la cual los grupos de poder, los grupos del crimen organizado, van a poder poner sus propios jueces, donde los jueces van a terminar siendo una contienda política, donde los jueces van a jugar de acuerdo a su inclinación política, algo que no puede ser, algo que debe estar totalmente ajeno a la justicia. El poder judicial que teníamos, sin lugar a dudas, no era perfecto, pero miles de veces mejor a lo que está proponiendo o a lo que está imponiendo López Obrador. De hecho, todavía hay personas que tienen la esperanza de que esta reforma antijudicial se pueda echar atrás por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El cinismo del dictador López Obrador no conoce los límites, acusa que Estados Unidos no debió detener a Ismael El Mayo Zambada. Dice que Estados Unidos es culpable de la violencia en Sinaloa. Previamente, López Obrador consideró como el delito de traición a la patria detener a ese narcotraficante. En interpretación de la periodista de investigación Anabel Hernández, considera que los dichos de López Obrador es igual a reconocer que El Mayo Zambada es el real presidente de México y que López Obrador le dice a los Estados Unidos que le regresen al presidente de México, al narcopresidente real, a Ismael El Mayo Zambada, el único que según como lo narra López Obrador, como habla, pues está diciendo que es el único que puede poner paz y orden en México. A ese grado de absurdo ha llegado este gobierno, que comenzó diciendo que los narcotraficantes son seres humanos, son pueblo bueno y sabio, y que el ejército no se usa para reprimir a ese pueblo bueno y sabio. No se dialoga con los agresores, se garantiza un derecho inmediato. Manden al ejército inmediatamente. No tenemos armas. La legítima... Estamos sin armas, nosotros no estamos con armas. Carajo, el narco Solo para conectarnos. El narco es pueblo, todos son seres humanos. Y el presidente López Obrador se ha dedicado a defenderlos. Incluyo a todos. No quiero que pierdan la vida quienes están en las bandas delictivas. Abrazos, no balazos. En el año 2010, cuando fue detenido Sergio Valdés Villagrán, alias El Grande, por parte de la DEA, se tuvo testimonio directo, constancia, de las relaciones directas que existen entre López Obrador, el procurador Genaro García Luna, con el cártel de Sinaloa, y no se hizo absolutamente nada por detener a ninguno de los dos, ni a López Obrador ni a Genaro García Luna, que tenían una relación con el cártel muy similar. Se dice que en aquel entonces no se hizo esto por una decisión política de Felipe Calderón de no proceder contra López Obrador ni contra Genaro García Luna. Si hay una responsabilidad de confirmarse esto, si hay una responsabilidad por parte de Felipe Calderón también. En Texas, funcionarios de investigación le confirman a la periodista Anabel Hernández que el periódico The New York Times tiene razón la redacción de Natalie Kitroev. Sí hay videos de los hijos del presidente recibiendo maletas con dinero del narcotráfico, del cártel de Sinaloa, como lo mencionó Genaro García Luna. ¿Por qué lo sabía? Bueno, pues porque Genaro García Luna se cree que hizo labor de espionaje interviniendo teléfonos
también tomando videos secretos con cámaras infraganti. Se sabe que esta clase de cosas las hacía junto con Luis Cárdenas Palominos, que ambos, Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palominos, son los mentores, son los maestros de Omar García Harfuch, el que nombra a Claudia Sheinbaum, la judeocomunista Claudia Sheinbaum, nombra como su secretario de Seguridad Ciudadana. Uno de los brazos del cártel de Sinaloa, Omar García Harfuch, es nombrado como el secretario de Seguridad de todo México. Que además yo no sé cómo va a ser secretario de Seguridad Ciudadana si ahora se está militarizando la Guardia Nacional o se le está entregando todo a control de disciplina de tribunales militares, lo cual quiere decir que cualquier denuncia de carácter civil no procedería. Es una reforma sumamente nociva la que está haciendo Morena, el Partido del Trabajo de Raúl Salinas de Gortari y el Partido Verde Ecologista de México. Cuando estos hipócritas antes decían que se oponían a la militarización. Es ordenar a los militares que entreguen de nuevo el poder a los civiles. Sin embargo, el presidente Juárez sabía que no podíamos apostar a una república militar, sino a una república civilista. Esta es una enseñanza mayor, nos debe de servir para entender que no es con el ejército como se pueden resolver los problemas de inseguridad y de violencia. Así te mentía López Obrador en el año 2010. Durante el gobierno de Felipe Calderón no se abrió ni un solo caso contra López Obrador. ¿Pero qué creen? Durante este sexenio, en que incluso el demagogo López Obrador hizo una votación, una supuesta consulta pública en la que dijo: yo votaré en contra de que se enjuicie a los expresidentes. Bueno, él hizo su consulta pública, la gente dice que no asistió a votar para que se enjuiciara a los expresidentes. López Obrador no abrió ni un solo caso por narcotráfico contra el expresidente Felipe Calderón, pese a llamarlo repetidamente en sus conferencias, en su perorata de calumnias, como un narcogobierno. Y además comete el exceso de decir que durante el régimen de Peña Nieto, ese régimen no fue un narcogobierno. Dijo que únicamente el gobierno de Felipe Calderón fue un narcogobierno. Y si fue tan un narcogobierno, ¿por qué no le abrió ninguna carpeta de investigación a Felipe Calderón? Esto solamente exhibe cómo es que López Obrador es un mentiroso sin escrúpulos. 50 años. A ver, ¿tú qué dices? ¿No van a tumbar un árbol? Ni un solo árbol, pero no solo... ¿No van a tumbar un árbol? No, ninguno. ¿Ni uno? Ninguno. ¿Ni para hacer subterráneas los postes? Nada. Al contrario. ¿Ni un solo árbol? Al contrario, ni un solo árbol. Vamos a sembrar. ¿Se acuerda que el presidente López Obrador prometió que no se iba a talar ni un solo árbol para la construcción del Tren Maya? Pues no se taló un solo árbol, se talaron 7.300.000 árboles. Esto equivale a 43 veces el bosque de Chapultepec. Son datos del propio gobierno. Es información oficial. La fuente es Fonatur, el organismo del gobierno encargado del Tren Maya. Y el dato viene en una respuesta que Fonatur dio a una solicitud de información ciudadana el 14 de diciembre de 2023, que hasta ahora se revela. Pues ahí lo tienen, otra de las muchas mentiras. Miente más de 7 millones de veces, juraba y perjuraba que ni un solo árbol se cortaría, y lo que es peor, se quedó con la madera, la desapareció, nadie sabe qué hizo con los árboles. Tropas criminales, que aún son leales a Ismael El Mayo Zambada, llegan volando al estado de Sinaloa para unirse a la lucha contra el cártel de los Chapos. Esto clandestinamente porque los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán han controlado con violencia, con sicarios, todos los caminos para el estado. Por esta situación es que en Sinaloa está imperando una situación de toque de queda. Se cumplen 12 días en toque de queda, desabasto de alimentos, desabasto de medicamentos, suspensión de la vida normal
porque hay toda esta violencia en que secuestran principalmente hombres, no se sabe si para reclutarlos o para asesinarlos, se les da por desaparecidos, las personas tienen severos problemas para continuar su vida. Y el régimen de López Obrador, el día de ayer, lo único que es capaz de articular es que es culpa de Estados Unidos. Los chapitos, también conocidos como los patas cortas por sus enemigos los mayos, que crecieron viendo pues como si fuera su tío, los sobrinos del Mayo Zambada, ahora destruyen y roban todos sus negocios. Es claro ver que pese a esta conducta que intentaban darle como una mafia con lazos familiares o fraternales, la realidad de las cosas es que son criminales y matan por muy poco. No hay confianza, no hay lealtades dentro del crimen organizado. El Mayo Zambada está detenido actualmente en Nueva York, sigue su proceso en Nueva York. Los funcionarios del alto rango federal de los Estados Unidos se festejan, se celebran por tener detenido a este criminal, mientras López Obrador y Rocha Moya, así como Claudia Sheinbaum, están que no los calienta ni el sol. El Mayo Zambada tiene diabetes, era adicto a la cocaína y por eso se colapsó el tabique de su nariz. Ahora sufre los horrores del síndrome de abstinencia y además que tiene otro síndrome de abstinencia, no solamente ha dejado de consumir las sustancias ilícitas con las que él se entretenía, sino que este señor ya de avanzada edad también tiene el síndrome de abstinencia del poder. Detenido en los Estados Unidos de Norteamérica, ha pasado a ser nada, ha pasado a ser nadie, ha pasado a ser uno más del montón, con un traje naranja, despersonalizado. Su estado de salud se ha deteriorado aún peor. Dicen que los ojos parece que se le van a meter en la nuca, se le van a meter en la cabeza. Tiene los ojos hundidos. ¿Quién sabe esto? Anabel Hernández, que viajó el pasado 13 de septiembre directamente a ver al Mayo Zambada en una audiencia en Nueva York. Nota muy importante, nota que es digna de destacar. El gobierno de Ecuador, encabezado por el gran presidente Daniel Noboa, exige que Venezuela detenga los actos criminales contra los manifestantes que exigen la salida de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro perdió las elecciones presidenciales, pero se aferra al poder utilizando el poder del ejército y del cártel Los Soles para mantenerse en el poder en Venezuela. López Obrador sigue respaldando el asesinato de manifestantes venezolanos y más de 2.000 presos políticos por Nicolás Maduro en Venezuela. La denuncia, la exigencia de que Maduro detenga su represión contra los venezolanos viene del presidente Daniel Noboa de Ecuador y de 6 países más. Localizan un crematorio criminal clandestino, esto en el estado de Quintana Roo. También en Quintana Roo tiene presencia los grupos criminales y hay diversos métodos para deshacerse de los cuerpos de las víctimas y que no figuren en la estadística de los gobiernos de Morena. Los entierran en fosas clandestinas, profundas. Tienen otros métodos como disolver los cuerpos en ácido y también crematorios clandestinos, como este que hallaron en Quintana Roo el día de hoy. Redes sociales exhiben la hipocresía de Morena cuando se manifestaban en contra de la militarización de México, cuando se manifestaban en contra de la Ley de Seguridad Interior promovida por Enrique Peña Nieto. Decían que el ejército era el principal violador de los derechos humanos. Y ahora que ellos están en el poder, que realmente militarizan el país, como nunca ningún otro gobierno hubiera pensado, ahora dicen que ese es el camino correcto. Y mediante argucias legales, trampas discursivas, pretenden engañar al pueblo de México sobre el crimen que están haciendo, sobre lo peligroso que puede ser darle todo el dinero y todo el poder de persecución y de eliminación de disidentes políticos al ejército mexicano, que tiene capacidades de espionaje, ataques informáticos, vigilancia 24 horas contra determinados ciudadanos. Todo esto lo está dando
el dictador López Obrador como el gran soborno para que el ejército, cree él, piensa él, lo proteja ante cualquier posible detención por parte de los Estados Unidos, dado sus muchos crímenes, colaboraciones con el cártel de Sinaloa. Rubén Oseguera, alias El Menchito, fue declarado culpable allá en Nueva York, Estados Unidos, en el juicio que se le seguía en su contra. 2 delitos graves, 2 de narcotráfico. En Chiapas aseguran 1.2 toneladas de presunta cocaína en el puerto de Chiapas. Se sigue produciendo sustancias ilícitas en México. No es verdad lo que dijo el presidente López Obrador sobre que se había avanzado en el combate. Normalistas incendian zona militar de Iguala Guerrero. Exigen que el gobierno de López Obrador atienda sus denuncias contra la implicación de narcomilitares en la desaparición de los 43 delincuentes de Ayotzinapa. Diputados de Morena aprueban la militarización de México. Esta reforma no está completa, todavía no es una realidad, pero es evidente que va a pasar porque ya tienen comprado o amenazado al delincuente Miguel Ángel Yunes, que traicionó al Partido Acción Nacional como oposición. Tienen comprado a Daniel Barreda del partido Movimiento Ciudadano, del traidor Movimiento Naranja, y tienen también al presidente de la República, López Obrador, que es el que dirige todo esto, el que promulgaría esta reforma militarista. Esta reforma no es solamente que se adicione la Guardia Nacional al Ejército, es una reforma que desaparece cualquier tribunal de disciplina que pueda poner orden a las acciones criminales o de corrupción de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional se militariza completamente. Balacera, 3 muertos y 1 herido en Naucalpan, Estado de México. Investigan hallazgo de 10 cadáveres humanos en Morelos, gobernado también por el partido Morena. Masacre. Hallan 10 cadáveres al sur de Morelos. Relacionan estos hechos violentos también con Sinaloa. Se cumplen 12 días del encierro que viven los ciudadanos en Sinaloa por la violencia de los cárteles, este 20 de septiembre. Decretan prisión preventiva para 3 implicados en el asesinato del mando Delvi Azaí Hernández. Fiscalía pide cadena perpetua contra Genaro García Luna. Genaro García Luna, ex procurador de la República en tiempos de Felipe Calderón, acusa que hay videos y audios, así como textos comprometedores que evidencian como pruebas que López Obrador trabaja para el cártel de Sinaloa. En internacionales, el gobierno de Ucrania dice haber derribado 61 de los 70 drones rusos que habría lanzado en un ataque Rusia. Detienen 22 personas por delitos de asalto, de saqueo, de atentados contra la paz pública en Villahermosa, Tabasco, gobernado por Morena. Robaron bancos, asaltaron negocios como carnicerías, pero el presidente López Obrador sigue diciendo que no es para tanto, que toda esa violencia, todos estos asesinatos no son para tanto. Lamentablemente privaron de la vida a un comerciante en Cuautla, Morelos. Privan de la vida a un comerciante, a una persona que se ganaba la vida honradamente en el estado de Morelos, gobernado por el partido Morena. En México no hay masacres. En México no se persigue a nadie. No se reprime a nadie. Nos queda claro que los narcotraficantes ya no son reprimidos. Privan de la vida, ejecutan a 3 delincuentes en Caborca, Sonora, en un enfrentamiento con fuerzas del orden federal. En México no hay masacres. En México. Detienen al M82, parte de una facción criminal conocida como los Metros, esto en Reynosa, Tamaulipas, gobernado por Morena. Investigan el hallazgo de 10 cuerpos en Morelos que aún no se identifican tampoco. Masacre. Hallan 10 cadáveres al sur de Morelos. Relacionan estos hechos violentos con el caso de Sinaloa, con la violencia en Sinaloa. Aunque se pudiera pensar que la violencia en Sinaloa iba a eclipsar otros hechos de violencia, la realidad de las cosas es que al parecer las presiones del gobierno hacen que medios de comunicación
le resten importancia a lo que ocurre en Sinaloa, pero no estamos faltos de notas rojas. Hallaron 10 cuerpos en Morelos. Lo que pasa en Sinaloa impactará en todo el país, afirmó el alcalde de Cuernavaca, Samuel Sotelo, gobernador interino de Morelos. Atribuyó estos asesinatos a conflictos entre el crimen organizado y descartó que tuvieran relación con el cambio de gobierno. José Luis Uriostegui, presidente municipal de Cuernavaca, Morelos, confirmó durante el jueves el hallazgo de 7 cuerpos. 3 más en otros puntos de la entidad, por lo cual se suma a 10 cuerpos. En entrevista para distintos medios de comunicación dijo que no solo es propio de Sinaloa, sino que la violencia tiene impacto en todo el país. Los cuerpos fueron encontrados en el norponiente de Cuernavaca, 2 en las inmediaciones de la autopista hacia la localidad de Burgos y otro en Cañón de Lobos. Al respecto, el gobernador interino Samuel Sotelo, gobernador interino de Morelos, dijo no estar informado completamente sobre estos hechos de violencia. En Ixtepec, Puebla, se anuncia que el Tribunal Electoral de Puebla anuló las elecciones en ese municipio, en el municipio de Ixtepec. El ganador del 2 de junio fue el priista Hilario Guzmán Vázquez, pero esta elección fue impugnada por el desaparecido PRD y el desaparecido Fuerza por México, el partido masón creado por Morena, junto con Manuel Jiménez Guzmán, que era un gran maestre de la masonería. El Tribunal Electoral del Estado de Puebla anuló las elecciones municipales en Ixtepec, donde resultó ganador el priista Hilario Guzmán Vázquez. Tras la decisión de este organismo, el PRI anunció que acudirá ante el Tribunal Electoral Federal para impugnar este fallo. Las quejas del PRD y de Fuerza por México son porque dicen que se utilizó una foto para validar los votos de la casilla 729, que equivale al 33% de todos los votos ese día, el día 2 de junio. Además, el cómputo supletorio del Consejo General del Instituto Electoral del Estado no se apegó a lo establecido y dicen que hay irregularidades. Ixtepec se sumaría a Chignahuapan y Venustiano Carranza, que tendrán que repetir elecciones locales. Con esta repetición de las elecciones locales puede pasar muchas cosas, puede cambiarse radicalmente pues el resultado. O no, ¿verdad? Si la elección dicen que si el candidato realmente tiene apoyo de los votantes, pues entonces de realizarse una nueva elección no debería de alterarse mucho el resultado, pero sabemos que luego estas nuevas elecciones, o repetir una elección, tiene efectos. Casi nunca se ha visto que se repita una elección. Y por eso es que los ciudadanos que estamos conscientes de las irregularidades en la elección presidencial del 2 de junio, seguimos reuniendo firmas y solicitando que se anulen las elecciones del 2 de junio, porque particularmente hubo un desvío gigantesco de los datos electorales a favor de Claudia Sheinbaum y a favor de los senadores, más de los diputados de Morena, que no se corresponden a los reales resultados electorales, al sufragio de los ciudadanos mexicanos en ese día 2 de junio. Vamos con las efemérides de este día, 20 de septiembre del año 2024. Efemérides. Vamos a destacar algunos hechos históricos. En el año de 1506, en España, el estado de salud de Su Majestad el Rey Felipe el Hermoso empeora bruscamente tras padecer unos días una intensa fiebre. Los médicos no logran determinar exactamente qué es lo que le ocasiona esta fiebre y entonces le aplican sangrías, que es extraer sangre, o era extraer sangre de las plantas
de los pies o de las manos. Sin embargo, pues este método rudimentario, antiguo, sin confirmación científica, ¿no?, para tratar un problema como es una fiebre, pues termina debilitando más el estado de salud de Felipe, que era también un momento en el que no se le prestaba tampoco mucha atención a la higiene, y termina muriendo. Su esposa, Juana de Castilla, o conocida también lamentablemente como Juana la Loca, velará a su marido durante 18 años hasta que su hijo, su majestad el rey Carlos V, detiene pues este velorio continuo en el cual se hacía procesiones con el cuerpo de Felipe por toda España, mejor dicho por toda Castilla en aquel entonces. Y es uno de los capítulos más extraños de la historia de España, que también es historia nuestra, porque ya desde aquel entonces se tenía conocimiento de América y México estaba por integrarse, mejor dicho, estaba por integrarse a el Reino de España, o México estaba por surgir, porque anteriormente a la llegada de los españoles no existía una nación como México hasta entonces. Efemérides. Año de 1596, en México, Diego de Montemayor funda la ciudad de Monterrey. Efemérides. En el año de 1604 concluye el sitio de Ostede, con la victoria de los tercios españoles sobre las fuerzas de las Provincias Unidas. Efemérides. Año de 1870 se captura Roma en poder de los estados pontificios a manos de las fuerzas de unificación italianas dirigidas por masones como Víctor Manuel II, el conde de Cavour y Giuseppe Garibaldi. Este tal Garibaldi se dice que también tuvo algo que ver con problemas sobre todo de golpes de estado en México. Posteriormente se alquiló como un mercenario más de los intereses de derrocar nuestro gobierno estable. Efemérides. Año de 1967, el RMS Queen Elizabeth II es puesto a flote. Efemérides. Año de 1985, en la Ciudad de México se registra una fuerte réplica del terremoto de 1985 ocurrido tan solo un día anterior. Efemérides. 1990. El gobernante de Afganistán, Saddam Hussein, exige a todas las emisoras de radio y televisión de los Estados Unidos que difundan sus discursos y mensajes. Por último, en el año 2002, la corporación de software más grande del mundo, Microsoft, adquiere la empresa de videojuegos británica Rareware por unos 375 millones de dólares. Esta empresa especializada en videojuegos. Me pregunto yo cuántas personas habrán votado por López Obrador en Sinaloa. Cancelan los conciertos de Pepe Aguilar y Ángel Aguilar, de Belanova, de Alejandra Guzmán, los cancelan por la violencia que hay en Sinaloa. Se cumplen 12 días de esta violencia que le impide a los ciudadanos continuar con su vida normalmente. Pese a que el gobernador Rocha Moya y la secretaria de Educación exigen que los niños regresen a clases, los padres son desconfiados. Previamente se había cancelado el grito de la independencia, la ceremonia, este año 2024 en Sinaloa. López Obrador intenta minimizar el problema, pero cada día salen cosas peores. Ningún país con mando militar tiene seguridad exitosa, solo los países con seguridad civil y con poderes y funciones muy limitadas a esas policías. El país con mejor seguridad o con una mejor policía es Islandia y Austria. El paro del Poder Judicial de la Federación cumple este día 32 días. Cumple 32 días el paro judicial y los manifestantes dicen que no lo van a detener solo porque el Consejo de la Judicatura Federal, infiltrado por Morena, les exija lo contrario. La reforma a la supuesta Guardia Nacional poco tiene que ver con la Guardia Nacional. Le está entregando el poder al ejército mexicano
en meterse en asuntos plenamente civiles y que cualquier delito que cometan sea de conocimiento únicamente de tribunales militares, lo cual deja en desventaja y creo que es también inconstitucional porque es un tribunal especial, conociendo de un caso que seguramente es de asunto, es del fuero común, ¿no? Porque si vamos a estar hablando de que el ejército esté realizando operaciones de policía, no hay otra forma de decirlo, se tiene que someter a las leyes civiles, y eso no lo quiere hacer Morena. La reforma a la Guardia Nacional, que integraría a Guardia Nacional a la Sedena, al Ejército Mexicano, elimina a todo el personal civil de esta corporación. Los delitos no podrán ser conocidos por tribunales del fuero común. Privan de la vida a un hombre en una escuela de Puebla, esto tras sufrir una persecución. México violento y caotizado. Esta nota es importante porque fue privado de la vida al interior de una primaria. Nada tiene que ver una primaria con toda esta ola de violencia, pensaríamos. Un hombre fue privado de la vida y una profesora resultó herida después de una balacera que ocurrió la mañana del jueves en las inmediaciones de la primaria José María Morelos y Pavón de la Junta Auxiliar de Santa María Moyotzingo, municipio de San Martín Texmelucan, estado de Puebla, gobernado por Morena. Extraoficialmente el sujeto que asesinaron se hacía llamar el Williams, quien presuntamente se dedicaba a la venta fraudulenta de automóviles por internet. Pues él era perseguido como eso de las 7 de la mañana. Hombres armados ingresaron a esta escuela primaria para atacar directamente a este hombre y ahí lo asesinaron. El suceso causó pánico entre los docentes, alumnos, padres de familia, porque también una maestra resultó herida. ¿Qué justificación puede darnos López Obrador para que los niños tengan que convivir con estas imágenes de sangre, de terror, de muerte, de persecuciones? Ahí están las masacres. Bueno, con relación a los partidos de oposición, Adriana Dávila y Jorge Romero son los únicos que se registran para dirigir el Partido Acción Nacional y detener los desastres de Marco Cortés. En este momento, el Partido Acción Nacional estaría revisando estas firmas de apoyo para convalidar que sean firmas auténticas. Detienen al narcotraficante conocido como el Verrugas, miembro del cártel La Unión Tepito. Dicho cártel es relacionado precisamente con cultos satánicos y santería. En Nuevo León, Adrián de la Garza derrota en tribunales por segunda ocasión a Mariana Rodríguez, esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García. De la Garza había sido saboteado por el gobernador Samuel García, que fue capaz de cerrar una plaza comercial porque se les ocurrió colgar una lona apoyando a Adrián de la Garza. Adrián de la Garza pues también fue saboteado por los miembros de Movimiento Naranja y pues todo parece indicar que él va a ser el alcalde de Monterrey, Nuevo León. Israel confirma que ha privado de la vida, que ha logrado abatir al líder terrorista del Hezbollah, al líder de operaciones del Hezbollah. El Servicio Secreto de los Estados Unidos de Norteamérica ha admitido que cometió graves deficiencias en brindar seguridad a Donald Trump. La primera, de la más grave porque sí resultó herido de un oído, y la segunda porque un hombre se le acercó a 365 metros con un rifle AK-47 o una Kalashnikov o cuerno de chivo. Un tiroteo en Maryland, Estados Unidos, deja 5 personas heridas, principalmente estudiantes de 16 a 18 años de edad. Este tiroteo ocurrió durante el viernes en el parque de Greenbelt. Hay un problema con esta información porque este dato del tiroteo en Maryland no es reciente. Esto habría ocurrido hace 2 semanas.
hace 2 semanas este tiroteo. Hay que revisar por qué se traspapeló esto o si hay una actualización sobre esto. Se formó un socavón en Guanajuato, en Guanajuato, concretamente en Irapuato, cayeron 2 vehículos. En redes sociales se burlan de la poca capacidad que tiene Sergio Mayer para expresarse, para articular sus argumentos a favor de la militarización de México, a favor de desaparecer el poder judicial. Él ha participado también en esto. ¿Quién es Sergio Mayer? Un tipejo que interpretó a un imbécil en la película La dictadura perfecta y también fue uno de los integrantes del programa de telebasura conocido como La Casa de los Famosos. Bueno, pues ese sujeto, que es un actor que estuvo en una pseudoagrupación musical llamada Garibaldi, es quien también integra el partido narcotraficante Morena, quien está relacionado con la secta pederasta Luz del Mundo y quien vota a favor de militarizar México y de la desaparición del Poder Judicial de la Federación. Hágame favor, ¿quién es Sergio Mayer? ¿Quién demonios le da el poder a Sergio Mayer para hacerle tanto daño al país? La adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, al proponer la adscripción de la Guardia Nacional, al proponer la adscripción y eso es lo que gobierna a México. Ese es, así se escucha, el sujeto que tiene la encomienda de generar leyes inútiles o injustas para este país. Ese es el sujeto. Por lo tanto, no podemos decir que Morena esté conformada por gente de élite, por gente educada, por gente de estudio, por gente de valor, ¿no? Por gente, para empezar, que haya llevado una vida honrada. El periódico El Universal tiene como principal titular, pasamos con las principales portadas. Titulares. Primeras planas. Ejecutan a 10 en Morelos, ligan esto con la guerra entre los Chapos y los Mayos. Detienen en Culiacán, Sinaloa, al Pilli, jefe de seguridad de Iván Archibaldo Guzmán Salazar. Fue trasladado a la Ciudad de México. Una nota de Justino Miranda y de Javier Cabrera. La violencia que no da tregua en nuestro país. 10 hombres ejecutados. ¿Has visto lo que son 10 personas, 10 cuerpos ultimados, bañados en sangre? Eso es lo que se vio. Al respecto, el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urostegui Salgado, pues bueno, ustedes ya saben lo que dijo. Esto está relacionado con el cártel de Sinaloa. Titulares. Primeras planas. Como titular principal, el periódico El Universal tiene: simulan presupuesto para la Guardia Nacional. Sedena es la ganona. O sea, todos los recursos que se van a etiquetar falsamente como de la Guardia Nacional serán en realidad otro soborno para el ejército mexicano. Los recursos que se le destinan por parte de la Cámara de Diputados año con año han sido recortados y transferidos todos a las fuerzas castrenses. En total, la disminución de su gasto es del 45%. Una nota de Antonio López y Enrique Gómez. 5% más es la mitad de todo el presupuesto. Después de su creación, la Guardia Nacional ha sido castigada con progresivos recortes financieros. De acuerdo con la cuenta pública del informe de Hacienda que ha revisado el Universal de 2020 a 2024, la Guardia Nacional ha recibido un presupuesto de 256,000 millones de pesos. Sin embargo, se le ha quitado el 45% poco a poco. Y ahora ese 45% está en manos de la Sedena, la cual de por sí ya tenía demasiados recursos en este sexenio. Y no solo eso, se está quedando con el dinero de todas las subvenciones de los proyectos fracasados de López Obrador. Se queda con el dinero del Tren Maya, se queda con el dinero del aeropuerto de Zumpango, se queda con el dinero de la megafarmacia. Todo se lo está quedando las Fuerzas Armadas.
El dinero del turismo, también quieren hacer una reforma para que todos los impuestos al turismo sea dinero del ejército. Titulares. Primeras planas. Dicen que es oficial. La Guardia Nacional ya es una fuerza armada militarista. Morena, el partido más opaco con la ciudadanía, señala que acumula 622 recursos de revisión promovidos por ciudadanos, por inconformidades de ciudadanos a respuestas de solicitudes de información. El pueblo de México ha estado constantemente cuestionando la corrupción de Morena. ¿Qué hace con los recursos públicos? Y Morena no les ha respondido. Una nota de Ernesto Aroche, en la víspera del cambio de la dirigencia de ese partido, que dicen que podría ser un hijo de López Obrador el que dirija ese partido, entre 2016 y 2024, pues este partido ha recibido 622 denuncias, recursos de revisión, en que le exigen a Morena que sea transparente, que diga en qué se gasta el dinero, que diga qué está haciendo. Se lo piden sus militantes, se lo piden los ciudadanos, y este partido simplemente desecha todo, evade responder. Ahora entenderán por qué es tan importante para Morena destruir el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos. El que más denuncias tiene por incumplir la transparencia. Esto según la Plataforma Nacional de Transparencia, de acuerdo con los registros del INAI. El partido registra 110 denuncias, es decir, 52% del total recibido en 2018 por hechos en que Morena se niega a informar a los ciudadanos sobre sus actividades. Titulares. Primeras planas. Artistas acusan que la SEDATU está cometiendo despojo cultural. Taca Fernández denuncia irregularidades en el registro mural para el archivo agrario. Janet Aguilar dice, el artista Taca Fernández emprendió acciones legales por despojo cultural y opacidad en licitaciones contra la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial y Urbano, SEDATU, y la empresa CAP Diseño e Ingeniería, que tiene licitación para la construcción de una museografía de la nueva sede del Archivo General Agrario. ¿Saben qué es lo que pasó con este archivo, no? El archivo agrario se lo dieron en un contrato sucio al hijo de López Obrador, que no tiene ninguna experiencia en ello, pero con lo cual se embolsa millones de pesos. Titulares. Primeras planas. Francisco Valdés Ugalde tiene una opinión. La soberbia de la 4T no refrescó, dice, no retrasó Dice, corrijo, fe de ratas, la soberanía de la 4T no rebasó al neoliberalismo, sino que, queriéndolo negar, le dio la razón. Es la soberanía de la regresión. Ciertamente, a nivel finanzas, si se entiende por neoliberalismo un movimiento negativo que se dedica a robarse los recursos, a no comprar medicinas para gastarse el dinero en otras cosas, sí, se podría decir que el régimen de López Obrador es un régimen neoliberal. Recorta todo lo que tiene que ver con los programas importantes, que tiene que ver con interés social, recorta los recursos a las carreteras, recorta los recursos a la seguridad pública, recorta los recursos a la educación y a la salud. ¿Y qué es lo que queda? Pues lo que se ha dicho por los izquierdistas durante mucho tiempo, que es un régimen neoliberal. Un régimen neoliberal es un rostro inhumano contra los derechos sociales, es lo que ha hecho López Obrador. Por más que diga que él es un gobierno de extrema izquierda o de izquierda, como él proclamaba anteriormente, una izquierda clásica. El dólar estadounidense sigue alto en 19 pesos con 77 centavos. Bueno, también tiene en su portada Derbez confía en una mujer en la presidencia. Dice Eugenio Derbez, ya salió a decir una tontería, que cree en Claudia Sheinbaum, cree en que tenga su propia voz. ¿En serio crees en eso? Claudia Sheinbaum es simplemente una marioneta de López Obrador. Habíamos comentado precisamente que el dictador pues decía que le gustaba Claudia y no Marcelo Ebrard y no Ricardo Monreal, porque lo que gusta
y lo que busca López Obrador es tener a una marioneta, a una persona que no piensa mucho, a una persona débil que puede manipular. Y ese es el caso de Claudia Sheinbaum. Titulares. Primeras planas. El periódico Excelsior tiene en su portada: INE partirá desde cero para la elección de los jueces. Dado que no hay precedentes en ninguna parte del mundo, el instituto deberá generar un marco geográfico, así como las reglas de juego para la elección de jueces. Será un desastre porque esto no se puede realizar adecuadamente bajo ninguna circunstancia. Y además, leyendo lo que es esta reforma, pues ya se ve que ni siquiera el Poder Judicial va a poder presentar candidatos. Todos los candidatos van a ser seleccionados por Morena, amenazados y corruptos por Morena, y no importa por quién vote porque todos van a estar al servicio de Morena, es lo que se vislumbra. Piden ayuda desde Perú. Rafael Pedraza y su esposa María Arredondo son dos de los mexicanos que sufrieron un accidente al visitar Machu Picchu. Un autobús que cayó a un voladero y se encuentran ellos pues heridos. Ahora vamos a ver cuál es la respuesta del gobierno de México en Perú. Titulares. Primeras planas. Otro de los titulares que destaca es: 9.7 millones de personas salieron a las calles. La Coordinadora Nacional de Protección Civil destacó la alta participación en el simulacro de sismo 2024. Piden cadena perpetua contra Genaro García Luna. Aumenta costo por inseguridad en el país. 1.1% anual es el incremento de todo lo que nosotros consumimos, de todo lo que hacemos. Se incrementa 1.1% cada año debido a la inseguridad. Titulares. Primeras planas. El órgano oficial de propaganda de Morena, y que debemos de recordar que era financiado por el empresario Illuminati Carlos Slim, el panfleto La Jornada, publica el día de hoy: ilegal el operativo en caso del Mayo Zambada. Estados Unidos cómplice de los narcos y la violencia en Sinaloa. Tienen el cinismo de destacar las infamias del presidente López Obrador. Autoridades de ese país pactaron con uno de los grupos del crimen organizado sin informar a México. Inaceptable que no haya coordinación y colaboración en temas de seguridad, dice la judía comunista Claudia Sheinbaum. Fuerzas federales detienen en Culiacán al Pilli, integrante del equipo de protección de los Chapitos. Nótese esta declaración de López Obrador, ¿no? Que dice que es culpa, o sea, no es culpa de los narcotraficantes, los asesinatos, dice que es culpa del gobierno de los Estados Unidos que haya violencia en Sinaloa. Y él es un tonto, él está pintado. Estúpido. Con 362 votos a favor en la Cámara de Diputados aprueban la reforma para militarizar México. Consideran corruptos a los jueces 2 de cada 3 mexicanos, reporta INEGI. Esto fue utilizado durante mucho tiempo por López Obrador, los 6 años que estuvo pues haciendo no sé qué, pero estuvo en Palacio Nacional. Se dedicó a emprender una campaña de difamación y desprestigio día tras día tras día contra el Poder Judicial. La pandemia nos vino como. O sea que nos vino esto como anillo al dedo para afianzar el propósito de la transformación. Con todo respeto, no van a haber rescates. Siempre alegrándose de las desgracias. Dice que cualquier desgracia afianza su poder. El periódico Milenio tiene en su portada: decide Poder Civil en seguridad. Refuta supuestamente Claudia Sheinbaum a la Organización de las Naciones Unidas. Qué vergüenza que el periódico Milenio presente esta basura como su portada. Sheinbaum no refuta a nadie. Sheinbaum solamente reafirma el modelo autoritario, la destrucción de los derechos de los ciudadanos mexicanos. ¡Siga la corrupción! ¡Que siga la transformación! Habrá respeto a los derechos humanos, dice Claudia Sheinbaum, responde a críticas por militarización, identifican y cae el lugarteniente de Iván Archibaldo Guzmán Salazar.
por corridos de Peso Pluma. Vamos, no entiendo por qué dice que por corridos de Peso Pluma. Vamos con nuestra siguiente portada. Es el periódico Reforma. Y sí, tiene lo que destacamos en nuestro programa anterior del 19. Culpa López Obrador a los Estados Unidos por narcoviolencia. O sea, él no sirve para nada, ¿sí? Él es simplemente un adorno. Es un bulto, es un estorbo que está ahí para hacer absolutamente nada. Culpa López Obrador a Estados Unidos por la narcoviolencia. Reprocha operativo y cuestiona si fue propaganda política o freno al fentanilo. Una nota de Claudia Guerrero y Rolando Herrera. Tiene el cinismo López Obrador de decir esto, él que no ha hecho absolutamente nada contra los cárteles criminales de la droga, tiene el cinismo de reclamarle a otro gobierno que llegue a hacer algo. Él lo único que hizo fue carcajearse de las masacres. Fue estar siempre mintiendo al pueblo de México, diciendo que se combatían las causas. Que tengan cuidado porque en una de esas los voy a acusar con sus mamás. Mira qué miedo. En un giro frente a la situación de violencia en Sinaloa, López Obrador culpó al gobierno de los Estados Unidos por haber llevado a cabo el operativo por capturar a Ismael El Mayo Zambada. En un principio, recuerden lo que dijo. Dijo que era traición a la patria. Si ahora estamos enfrentando en Sinaloa una situación de inestabilidad, de confrontación, pues se debe a que tomaron esa decisión. Hasta es cobarde, ni siquiera termina las frases. Detener al Mayo Zambada y a Guzmán dice que nunca debió de ocurrir. Y no estamos de acuerdo con que se ignore a México porque aquí tenemos el problema, dijo el dictador. Si no le informaron es porque el gobierno de los Estados Unidos sabe que si le informan a López Obrador, lo más seguro es que quede en libertad, que alerte a los narcotraficantes para que no puedan ser detenidos. Externó que ese operativo estadounidense no fue correcto, no fue legal, fue ilegal. No puede ser correcto porque asesinaron personas, fue totalmente ilegal y estaban esperando al señor Mayo, agentes del Departamento de Justicia, perdieron la vida algunas personas, bueno, el exrector de la universidad, y luego lo secuestran, dice, esto está pasando ahora. ¿Qué cinismo tiene López Obrador? Entonces, para detener a los narcotraficantes, no se puede hacer que pierda la vida a ninguno de los criminales que lo protegen. Incluyo a todos. No quiero que pierdan la vida quienes están en las bandas delictivas. También dijo, tampoco es como se piensa de que se está completamente fuera de control. No, estamos ahí, pero hemos tenido que tomar medidas especiales y mover elementos de las Fuerzas Armadas, y también hemos perdido a oficiales que han sido asesinados por esta situación especial extraordinaria. O sea, reconoce que hay asesinatos, reconoce que hay desaparición de personas, reconoce que han asesinado militares, pero él dice que no es para tanto, que no está fuera de control, que está ahí. Pero si sus mismos militares, como el general Leana, han reconocido que no pueden hacer absolutamente nada. Escuchemos al comandante militar de Sinaloa que dice que la seguridad depende de los grupos criminales, no de ellos, que son unos inútiles. Pero no depende de ellos. Depende de los grupos antagónicos que dejen de hacer su confrontación entre ellos y que estén dejando a la población en paz. Las declaraciones más inútiles que usted podrá encontrar por parte de un general de un alto mando del ejército, Jesús Leana Ojeda, general encargado de la seguridad militar del estado de Sinaloa, dice, no depende de nosotros, no podemos brindar seguridad, depende de que los señores del narco se pongan de acuerdo, se estén quietos. No sirve absolutamente para nada algo así. Ahí están las masacres. Reclaman en UAS fuera Rocha.
Estudiantes y directivos de la Universidad Autónoma de Sinaloa llegaron al Congreso del Estado para pedir la votación de una ley orgánica de educación. Fuera Rocha, corearon en decenas de inconformes. La UAS fue controlada por Héctor Melesio Cuen, ex rector de esa universidad, que habría sido asesinado el día que secuestraron o que detuvieron a Ismael El Mayo Zambada. Aumentan ataques y cae sicario. En los últimos 10 días, la pugna entre los Chapos y los Mayos ha dejado como resultado 50 muertos, 64 desaparecidos. Ayer siguieron balaceras, ataques en Culiacán. Además, privaron de la vida al comandante de la Policía Municipal de Mazatlán, eso que lo informamos ayer, a Jesús Eduardo Galindo. Las fuerzas federales reportaron también la captura de Joan Valentín López Meraz, alias El Pilli, jefe de los sicarios de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Preocupa desabasto de alimentos y de medicamentos y de otras cosas en Sinaloa. Anteayer, la crisis de violencia ocasionó el cierre de negocios. El gobierno del estado repartió más de 1,000 despensas en las comunidades rurales. Las balaceras y los muertos han frenado la actividad económica. El gobierno morenista de Rubén Rocha Moya, con el apoyo del Banco de Alimentos, repartió apoyo a comunidades como Costa Rica, Campo 14, El Álamo y Las Bateas. Ayer las cámaras empresariales reclamaron a Rocha Moya la alarma y la incertidumbre, así como la angustia que enfrenta la sociedad sinaloense por esta ola de violencia sin precedentes. O bueno, el registro más violento que se puede tener memoria es cuando el cártel de Sinaloa se pelea con el cártel Beltrán Leiva por ahí del 2008-2009. Consumen en el Congreso pase de la Guardia Nacional a la Sedena. Una nota de Marta Martínez. Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron ayer el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Es más que eso. Es la militarización de México. Alerta de recesión económica en México. El banco más importante del mundo, el segundo más importante, el Bank of America, consideró que ante la debilidad económica de los últimos trimestres, las dudas de inversión y la necesidad de una consolidación fiscal, aumentó la probabilidad de que México tenga una recesión económica técnica. Autorizan a Pemex comprar terminal de almacenamiento. Una nota de Diana Gante. A unos días de que concluya la administración en Petróleos Mexicanos, la Comisión Reguladora de Energía aprobó a Servicios y Terminales de Tuxpan la venta de la terminal de Monterra en favor de Pemex. La resolución emitida por el regulador recientemente se hizo pública. Será Pemex Logística y PMI Servicios Portuarios Transoceánicos la nueva accionista de la terminal, la primera que operó en privado tras la apertura de la actividad con la reforma energética de Peña Nieto en el año 2013. Una de las pocas cosas buenas que hizo y que la gente no sabía, que era regresar al modelo del general Lázaro Cárdenas, que tenía esos contratos de riesgo compartido para permitirle a las petroleras extranjeras trabajar para Pemex, que eso es lo que ha ocurrido prácticamente desde siempre. Pemex depende de petroleras extranjeras para sus operaciones en todos los sentidos. A inicios de este año se dio a conocer que Pemex tenía interés en adquirir la terminal y que estaba dispuesta la paraestatal, el régimen de López Obrador, a gastar $320 millones que no tenemos y que no tiene Pemex porque es la empresa más endeudada del mundo. Previamente, en febrero del año 2022, las autoridades mexicanas clausuraron la terminal de Monterra, que en ese entonces pertenecía al Fondo de Inversión KKR o KKR, que este consorcio es una división de los intereses de las corporaciones de Rockefeller. Tiene mucha presencia también en proyectos globales. En ese momento, la compañía declaró que dicho cierre se realizaba de manera arbitraria e ilegal, pues aseguraron haber mostrado la documentación necesaria para seguir operando. Por ello, Monterra reclamó que tienen que pagar por un daño de $666 millones. Tienen que pagarle el gobierno mexicano una indemnización por permanecer cerrada durante un año, casi un año. Jesús Carrillo, director de Economía del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, señaló que es necesario cuidar la contracción del mercado
concentración de mercado que está teniendo Pemex en almacenamiento de combustibles. Esta cifra es enigmática, ¿no? Es el número 666, que es el número de la bestia. Monterra demanda al gobierno mexicano, dice que le tiene que pagar 666 millones de dólares. 666 millones de dólares. Masacre en Morelos. Bueno, el periódico Reforma sí presenta fotografía de los cuerpos. Los cadáveres no tienen playera, están maniatados, están ensangrentados. 7 hombres maniatados y con golpes fueron encontrados en un camino al basurero de la Loma de Mejía, en Cuernavaca, Morelos. El gobernador interino Samuel Sotelo atribuyó la masacre a los enfrentamientos que existen en Sinaloa. Trágico recuerdo a 7 años del sismo. Familiares de las víctimas se congregaron en los predios de los inmuebles que colapsaron durante el sismo del 9 de septiembre. Martín Hernández, quien perdió a su esposa y a su madre en Zapata 56, no pudo evitar estallar en llanto al escuchar la alarma sísmica. Alarma sísmica pues es del ensayo, ¿no? Del ensayo nacional, que muchos están reclamando que ojalá y cambiaran el tono de la alarma sísmica, porque en vez de alertar pone a las personas muy mal, las estresa la forma en la que suena. Periódico El Financiero. Desaceleración de economía se extiende pero se intensificará. El INEGI da el indicador oportuno, apunta a una pérdida de dinamismo de la economía al cierre de este año 2024 y que habrá inercias difíciles de vencer en el año 2025. Pues no tenemos el empuje de la inversión extranjera, porque la ha ahuyentado Morena, porque la ha destruido López Obrador. Periódico El Economista. Recorte a la tasa de interés de la Fed entusiasma a la bolsa y a las empresas de México y de Estados Unidos. Economía mexicana habría crecido menos del 0.34% en agosto, reporta INEGI. Diario de Yucatán. Avala la militarización contra México, avanza la reforma legislativa para pasar Guardia Nacional a las manos del ejército, mejor dicho, entregar México al ejército. Aprueban el texto en lo general en la Cámara Baja, Cámara de Diputados. No hay mayor información. 362 votos de Morena y sus aliados a favor, 133 en contra. López Obrador culpa a los Estados Unidos. Advierte en un futuro incierto el Bank of America. Son las notas que ya hemos visto, son importantes, destacadas también por otros periódicos. El Sol de México. Avalan que Sedena controle la Guardia Nacional, piden cadena perpetua para Genaro García Luna. El Bank of America advierte de los peligros. Vamos con otro titular. Pues tenemos el periódico de Guanajuato, el AM. Lamentablemente privan de la vida a un funcionario, privan de la vida al jefe de inspección y vigilancia de la Dirección General de Movilidad de León. Lo atacaron con impactos de arma de fuego a la salida de su casa cuando iba a trabajar. El secretario de Seguridad, Jorge Guillén, informa que fueron sujetos en motocicleta, es decir, motosicarios. Jorge Álvaro Ponce Padilla, jefe de inspección y vigilancia de la Dirección General de Movilidad de León, fue privado de la vida cuando se preparaba para salir a trabajar. Los hechos ocurrieron alrededor de las 7:51 de la mañana en el antiguo camino a Santa Rosa, esquina con calle Los Lechugueros, en Colonia Los Pinos. Vecinos escucharon varias detonaciones y al salir de sus casas encontraron a Jorge, a quien le apodaban el Chucky, de 55 años de edad, sangrando en el interior de su Volkswagen Gol blanco. Descanse en paz. Y es otro de los muchos hechos de violencia que ocurren en nuestro país y que, bueno, pues el gobierno federal está desaparecido.
A ellos les interesa únicamente todo lo que tenga que ver con dinero, con aprovecharse de México, con concentrar el poder, con asegurarse que van a poder hacer fraudes electorales en lo que venga de los años, en 2030, si no mal recuerdo. El Informador, es otro periódico. Vero descarta renovar concesión sobre los asuntos de basura. Bueno, pues el periódico El Informador le da la vuelta a la violencia del país y se aboca a cosas locales. Ahora brota megasocavón en la zona del Cerro del Tesoro. A menos de 2 kilómetros el socavón apareció en la avenida López Mateos el pasado 25 de julio. Ayer se presentó otro hoyo sobre la prolongación Las Fuentes en la colonia Mirador del Tesoro, municipio de San Pedro Tlaquepaque. Aprueban que el ejército tome el mando de la Guardia Nacional y lo pone hasta tercer lugar. ¿Qué le está pasando al Informador? No le presta atención a estos golpes contra México. Periódico La Razón. Avanza tercera reforma. Diputados trasladan tutela de Guardia Nacional a la Sedena. López Obrador culpa a Estados Unidos de la ola de violencia en Sinaloa. Pues por más que lo diga, sabemos que no es verdad. La seguridad de México le corresponde a México. Que no sea cobarde, que no sea mentiroso, porque para unas cosas dice que él es el presidente y para otras va y se oculta y delega y acusa que los otros son responsables de lo que él no ha hecho. El periódico El Sol de Puebla. Marginación reduce la esperanza de vida, se acorta la vida. Daniel Cortés. El problema se debe a la elevada pobreza y la brecha de acceso a servicios especiales. Sí, sobre todo los servicios médicos son restringidos, ¿no? Indica que en Puebla la media de vida es de 73.9 años, 7.1 menos que pues los países desarrollados de la Organización para la Cooperación Económica OCDE. La reforma judicial no mejorará la justicia, denuncia Carlos Soto. El magistrado federal advierte que los cambios aprobados provocarán el ingreso de servidores públicos sin experiencia ni capacidad para conocer de asuntos. También va a saturar a los tribunales porque está desapareciendo las divisiones del tribunal. Refugio para perros no cierra inmediatamente, darán canes en adopción tras la muerte de un cuadrúpedo. Autoridades y la dueña de Huellitas con Alma acordaron detener el ingreso de más animales. Bueno, esto es lo que publica hoy El Sol de Puebla. Vamos a terminar con El Sur de Acapulco, que es uno de los periódicos que exhiben la violencia que tiene el matadero en que ha convertido Evelyn Salgado Guerrero. Suspenden el simulacro del sismo en Acapulco Guerrero por una balacera en el centro de Acapulco. Resulta un policía herido. Dice la portada del Sur, una patrulla municipal fue atacada, detienen 2 agresores tras aparatosa persecución. En otro hecho, un hombre asesinado a tiros y otro herido adentro de un automóvil en avenida Ruiz Cortines. Los índices delictivos se dice que van a la baja, eso es lo que dice el Cabildo del Secretariado de Seguridad, pero no es así. Matan un hombre e hieren una mujer en Tlapa, Guerrero. Los bajaron de camioneta de transporte. Con poco interés, participan menos de 160,000 en el simulacro. En algunos lugares tuvo que suspenderse por una balacera. El 81% de la población de Guerrero se siente completamente insegura, según una encuesta del INEGI que realizó durante marzo y abril. El promedio nacional es del 73.6%. Es más alta la inseguridad, por tanto, en Guerrero, gobernado por Morena. La cifra de delitos en los cuales no hubo denuncia o no se abrió carpeta de investigación fue el 97.5%. Pues bien, esto es todo con relación a las principales portadas. Y ya prácticamente para cerrar con este programa nos pasamos a la nota roja del día. Ejecutan en un anexo a un marino en retiro
que fue subsecretario de Seguridad en el estado de Tamaulipas. ¿Cómo fue esto? Un comando armado, conformado por 6 hombres fuertemente armados, ingresó al centro de rehabilitación con el nombre de Las Tinieblas a la Luz y disparó directamente contra el exmarinero. Esto ocurrió en el estado de Puebla. Carlos Alberto Mier González, marino en retiro, buscaba ser candidato por el partido Morena a la alcaldía de Amozoc. Durante un tiempo tuvo el cargo de subsecretario de Seguridad de Tamaulipas. Fue ejecutado el viernes al interior de un anexo donde presuntamente estaba internado. Era una persona entonces también con problemas de adicciones. Antes de huir del lugar, sujetos armados le dejaron también una cartulina con un narcomensaje, pero las autoridades, por motivos sospechosos, no han querido compartir esta información. Mier González fue funcionario de la Secretaría de Seguridad de Tamaulipas en el sexenio del panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Eso no le impidió que traicione al Partido Acción Nacional y se vaya al partido Morena y estuviera buscando entre 2018 y 2021 ser candidato para la alcaldía de Amozoc. Descanse en paz. Bueno, pues es el caso de otra persona que fue privada de la vida por un comando fuertemente armado. Esta nota la destacan el día de hoy varios medios de comunicación, entre los que puedo destacar la revista Proceso. Vamos con nuestra siguiente nota roja. 2 motocicarios privan de la vida a un joven afuera de una funeraria, esto en Nabolato. Le dispararon en repetidas ocasiones. Un joven fue acribillado en la calle Obregón, en la colonia Ejidal, en el municipio de Nabolato. Esa persona no identificada caminaba por la calle cuando 2 sujetos en una motocicleta le dispararon. Los hechos ocurrieron alrededor de las 22 horas con 15 minutos. La víctima cayó al suelo y, como no recibió atención médica a tiempo, perdió mucha sangre, se desangró y eso fue lo que ocasionó finalmente su deceso. Lo mismo, se practicarán todas las diligencias de ley y las autoridades investigan para dar con los responsables. Nuestra siguiente nota es también triste. Una niña de 13 años de edad que vendía dulces en la cochera de su casa, en la puerta de su casa, fue privada de la vida por impactos de arma de fuego en León. La menor se encontraba en la cochera de su casa atendiendo su puesto de dulces, como habitualmente lo hacía, cuando un hombre armado le disparó. No fue una bala perdida, le quiso disparar. Una niña de 13 años fue privada de la vida, esto en Villas de San Juan, en León. El ataque armado contra la menor ocurrió alrededor de la medianoche del jueves sobre la calle Eugenia Arenaza. De acuerdo con los vecinos, minutos antes del asesinato se registró una balacera en el lugar. Los primeros reportes o la teoría de este caso habla sobre que este sujeto iba a bordo de una motocicleta, llegó a la casa de esta niña de 13 años, donde ella vendía dulces, descendió de la motocicleta para directamente irse a donde estaba la menor. Al tenerla a la vista, comenzó a dispararle. Al ver lo sucedido, los familiares recogieron a la niña en ese mal estado y solicitaron auxilio al 911. Minutos más tarde arribaron los paramédicos, pero la niña había perdido signos vitales. No se entiende por qué un delincuente, tras una reciente balacera, se va directamente contra una niña de 13 años.
no se logra entender. Esto todavía es una noticia en desarrollo, pero es una de las grandes tragedias que hoy estoy destacando por la naturaleza del caso, ¿no? Una niña completamente inocente, no vinculada a nada que tuviera que ver con el crimen organizado, que se dedicaba a vender dulces, le hacen esto. Vamos con nuestra siguiente nota roja. Privan de la vida a un lavacoches después de participar en una discusión en la colonia comercial. Esto ocurrió en Coahuila, en San Juan de Sabinas, Coahuila. El lavacoches tenía aproximadamente 44 años de edad y fue privado de la vida por arma blanca en la colonia comercial de Nueva Rosita. Se llamaría Alberto N., quien le apodaban el Toby. Era lavacoches y al parecer tuvo una riña. El homicida fue detenido por la policía municipal cuando intentaba escapar en una camioneta de la marca Dodge. Esto lo comunica el Diario de Coahuila. Vamos con nuestra siguiente nota. Privan de la vida en un estudio de tatuajes, en un lugar donde tatúan personas en Morelia, Michoacán. Un hombre se encontraba dentro de un establecimiento en el centro histórico de Morelia y ahí es donde lo privan de la vida. Se trata presuntamente de un trabajador del lugar que fue baleado en repetidas ocasiones. La agresión fue perpetrada por un hombre solitario armado con un arma corta en las calles Antonio Alzate y Vasco de Quiroga. Morelia, gobernado por el partido Morena, Michoacán, pues sigue en total inseguridad. El paro limonero el paro limonero tuvo que ser suspendido, tuvo que ser suspendido porque llegaron los narcotraficantes y los amenazaron nuevamente de muerte y entonces se tuvo que volver a la actividad, pero ellos están hartos y en tanto que el presidente y el gobernador Ramírez Bedoya no les brindan seguridad a los empacadores y a los productores de limón. Secuestran, privan de la vida y arrojan su cuerpo. Se trata de un maestro en la zona de Cocodrilos, en Veracruz. 2 jóvenes, uno de ellos menor de edad, fueron detenidos y presentados como los responsables del asesinato de este hombre. En la región de Veracruz, 2 presuntos estudiantes, 2 estudiantes según se confirma, uno de ellos que es incluso menor de edad, habrían privado de la libertad y privado de la vida a su profesor de bachillerato. Después su cuerpo lo arrojaron al río Pantepec, una zona que está habitada por cocodrilos, no se llama cocodrilos el lugar. El pasado 6 de agosto se reportó la desaparición del maestro Diego Yasmar Barrales, de 40 años de edad, profesor de telebachillerato del municipio del Álamo, Temapache, Veracruz. Sus familiares realizaron protestas para exigir su aparición, para que las autoridades detuvieran a los plagiarios que habían solicitado una extorsión, el pago del secuestro, su liberación de más de 2 millones de pesos. El lamentable hallazgo del cuerpo fue 3 días después, el 9 de agosto. El cuerpo del profesor fue localizado en el río Pantepec, que se sabe que hay cocodrilos. Yo creo que pues la intención era que los cocodrilos descuartizaran o se comieran el cuerpo. Tras la investigación, la Fiscalía del Estado informó de la detención de Juan Diego N., de 18 años de edad, estudiante de medicina veterinaria en la Universidad Veracruzana, y también detuvieron a Alfredo N., que todavía es menor de edad porque tiene 17, que estudiaba en el telebachillerato. Son los que son señalados como los responsables de privar de la vida al maestro Diego Yasmar Barrales, de 40 años de edad, que en paz descanse. Nos vamos con otra nota, pues privan de la vida a un conductor de un camión en la carretera México-Toluca en un intento de asalto a la carretera México-Toluca que se registró a la altura de la comunidad Río Hondito. Un chofer fue asaltado. El conductor descendió del vehículo para ver a los agresores, pero estos le dispararon inmediatamente, dejándolo tendido en la carpeta asfáltica. El hecho provocó una fuerte movilización de policías, servicios de emergencia, quienes confirmaron lamentablemente la pérdida de la vida de la víctima. Hasta el momento ninguna autoridad se pronunció al respecto sobre los agresores. El reporte vino de MX, La Guerra en Números, de Theater Research. Dice que pues en este gobierno se superan ya más los
los 197.717 homicidios violentos, dolosos, en el gobierno de López Obrador. Y este se suma más a la enorme estadística. Bueno, pues eso es todo con relación a la nota roja de este día. Cerramos con oración por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Santísima Virgen María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Cristo, vencedor de los demonios y la muerte, protégenos y cúbrenos con tu sagrada sangre. Santísima Trinidad, bendícenos y guárdanos en estos tiempos que nos ha tocado vivir. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica, y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. No tenemos miedo porque confiamos en Dios. No tenemos miedo porque confiamos en el Sagrado Corazón de Jesús. Vamos a rezar la oración de San Patricio, esta ocasión en su versión corta. Cristo conmigo, Cristo frente a mí, Cristo tras de mí, Cristo en mí, Cristo a mi diestra, Cristo a mi siniestra, Cristo al descansar, Cristo al levantar, Cristo en el corazón de cada hombre que piensa en mí, Cristo en la boca de todos los que hablan de mí, Cristo en cada ojo que me mira, Cristo en cada oído que me escucha. Me levanto hoy, por medio de poderosa fuerza, la invocación de la Santa Trinidad, por medio de creer en sus tres santas personas, por medio de confesar la unidad del Creador de la creación. Amén. Salmo número 35. Señor, pelea contra los que me atacan, combate a los que luchan contra mí. Sufran una derrota y queden avergonzados los que me persiguen a muerte, vuelvan la espalda llenos de oprobio los que maquinan mi perdición, sean como el polvo frente al viento cuando el ángel del Señor los desbarate, sea su camino oscuro y resbaladizo cuando el ángel del Señor los persiga. Porque sin motivo me tendieron redes de muerte, sin razón me abrieron trampas mortales. Que les sorprenda un desastre imprevisto, que los enrede la red que para mí escondieron, que caigan en la misma trampa que me abrieron. Mi alma se alegra con el Señor y gozará de su salvación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh San Bonifacio, mensajero intrépido de la fe, guía luminoso en la oscuridad de la incredulidad, escucha nuestras súplicas humildes y sinceras. Te imploramos, oh Santo Patrón de la conversión, que intercedas por nosotros ante el trono de Dios Todopoderoso. Ilumina nuestros corazones con la luz de la verdad divina y fortalece nuestra fe en tiempos de duda y tribulación. Concede sabiduría a nuestros pasos y coraje para proclamar el Evangelio con valentía y amor. Te agradecemos, oh glorioso San Bonifacio, por tu incansable labor en la viña del Señor y por tu ejemplo de devoción y sacrificio. Con humildad te ofrecemos nuestras oraciones y acciones en honor a tu santo nombre, confiando en tu poderosa intercesión. Amén. Oh corazón de Jesús, Dios y hombre verdadero, delicia de los santos, refugio de los pecadores, esperanza de los que en ti confían, tú nos dices amablemente, vengan a mí, y nos repites las palabras que dijiste al paralítico, confía, hijo mío, tus pecados te son perdonados.
Y a la mujer enferma, confía, hija, tu fe te ha salvado. Y a los apóstoles, confíen, yo soy, no teman. Animado con estas palabras, acudo a ti en el corazón lleno de confianza para decirte sinceramente y desde lo más íntimo de mi alma, corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado corazón de Jesús, que os ame y os haga amar. Sí, corazón de mi amable Jesús, confío y confiaré siempre en tu bondad, y por el corazón de tu madre te pido que no desfallezcas nunca esta confianza en mí. A pesar de todas las contrariedades y de todas las pruebas que tú quisieras enviarme, para que yo me mantenga fiel a ti, para que, habiendo sido mi consuelo en vida, seas mi refugio a la hora de la muerte y mi gloria para toda la eternidad. Amén. Amor del corazón de Jesús, abrazad mi corazón y alma. Hermosura del corazón de Jesús, cultivad mi corazón. Bondad del corazón de Jesús, atraed mi corazón. Caridad del corazón de Jesús, derramaos en mi corazón. Clemencia del corazón de Jesús, consolad mi corazón. Dominio del corazón de Jesús, sujetad mi corazón. Dulzura del corazón de Jesús, penetrad en mi corazón. Equidad del corazón de Jesús, regalad mi corazón. Eternidad del corazón de Jesús, llenad mi corazón. Fidelidad del corazón de Jesús, proteged mi corazón. Fuerza del corazón de Jesús, sostened mi corazón. Gloria al corazón de Jesús, ocupad mi corazón. Grandeza del corazón de Jesús, confundid mi corazón. Humildad del corazón de Jesús, anonadad mi corazón. Inmutabilidad del corazón de Jesús, fijad mi corazón. Justicia del corazón de Jesús, no abandonéis mi corazón. Liberalidad del corazón de Jesús, enriqueced mi corazón. Luz del corazón de Jesús, iluminad mi corazón. Misericordia del corazón de Jesús, perdonad mi corazón. Obediencia del corazón de Jesús, someted mi corazón. Paciencia del corazón de Jesús, no os canséis de mí. Presencia del corazón de Jesús, aficionad mi corazón. Providencia del corazón de Jesús, velad sobre mi corazón. Reino del corazón de Jesús, estableceos en mi corazón. Sabiduría del corazón de Jesús, conducid mi corazón. Santidad del corazón de Jesús, purificad mi corazón. Silencio del corazón de Jesús, hablad a mi corazón y alma. Ciencia del corazón de Jesús, enseñad a mi corazón. Poder del corazón de Jesús, asegurad mi corazón. Voluntad del corazón de Jesús, disponer de mi corazón. Celo del corazón de Jesús, devorad mi corazón. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias a ustedes, gracias a Dios. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas actualizaciones del canal. Hasta la próxima. Descarga y comparte mis artículos sin censura desde Mediafire.